Un policía racista azota a un hombre negro que sostenía a su bebé recién nacido. La respuesta de la comunidad te dejará sin palabras. El aire estaba cargado de la quietud de una tarde tranquila, el tipo de silencio que se instalaba en una ciudad que ya había pasado la hora punta, donde solo quedaba el distante zumbido del tráfico y el ocasional chirrido de una farola que luchaba por mantenerse encendida. Las calles estaban vacías, salvo por alguna sombra que se movía de vez en cuando detrás de las cortinas corridas o el brillo apagado de las pantallas de televisión que parpadeaban a través de las ventanas polvorientas. Era el tipo de noche en la que un hombre debería haberse sentido seguro, donde un padre que llevaba a su hijo recién nacido no debería haber sido más que una imagen fugaz en el ritmo nocturno de la ciudad. Pero Isaiah Carter lo sabía mejor. Había vivido en ese barrio el tiempo suficiente para entender que el silencio nunca estaba realmente vacío. Era una advertencia, un preludio de algo invisible. Al salir de la pequeña gasolinera, ajustó el peso de la fórmula para bebés que llevaba debajo del brazo, mientras su mano libre acunaba cuidadosamente a su hijo contra su pecho. El bebé dejó escapar un suave gemido antes de tranquilizarse una vez más. Su carita diminuta se arrugó en una protesta momentánea antes de relajarse y dormir. Isaías sonrió a pesar del cansancio que le oprimía los huesos. Era un momento que valía la pena conservar, una alegría simple y frágil que hacía que todos los esfuerzos valieran la pena. A unos metros de distancia, Naomi estaba sentada en el coche, mirándolo a través del parabrisas. Su cuerpo aún soportaba la tensión del parto, sus movimientos eran lentos, pero su mirada era cálida, llena de la clase de amor que no necesitaba palabras. Habían luchado mucho por esta familia, arreglándoselas de sueldo en sueldo, llegando a fin de mes con un presupuesto cuidadoso y muchas horas de trabajo. Y sin embargo, a pesar de todas sus luchas, se suponía que esta noche sería una celebración, una noche en la que finalmente podrían respirar, en la que finalmente podrían abrazar la nueva vida que habían traído al mundo sin el peso de todo lo que los oprimía. Entonces se escuchó el sonido, el ritmo agudo y deliberado de las botas contra el pavimento. Isaías se puso rígido antes de darse la vuelta. El instinto le advirtió de lo que se avecinaba. Una voz atravesó la noche como una cuchilla contra el cristal. «Oye, tú». Se giró lentamente con el corazón martilleándole en el pecho mientras miraba fijamente al único hombre que había rezado por no ver esa noche. El oficial Garrett Wolfe. El nombre por sí solo era suficiente para provocar escalofríos en cualquier persona del vecindario. Su reputación hacía tiempo que había pasado de ser un rumor a un hecho. Se susurraba tras puertas cerradas y se intercambiaba en conversaciones apresuradas cada vez que pasaba por allí. Isaiah había visto las consecuencias de las llamadas patrullas de Wolfe: ventanas rotas, rostros magullados, víctimas silenciosas demasiado asustadas para hablar. No era solo un policía, era un ejecutor, una sombra proyectada sobre la comunidad, un hombre que prosperaba gracias al poder desenfrenado que le proporcionaba su placa. Los penetrantes ojos azules de Wolfe se clavaron en Isaiah con algo más que sospecha. Había desprecio allí, un desdén latente apenas oculto tras la autoridad practicada de su postura. Su mano descansaba casualmente sobre la porra que llevaba en el cinturón, pero Isaiah sabía que no era nada casual. «¿Qué tienes en tus manos?», Wolfe ladró, su voz aguda e inflexible. Isaiah tragó saliva, forzando su voz a permanecer firme. «Solo fórmula para bebés», dijo, moviéndose ligeramente para proteger a su hijo. «La pagué adentro». El labio de Wolfe se curvó. «No pregunté si pagaste, pregunté qué llevabas». Una trampa. Isaiah la reconoció de inmediato. No importaba lo que dijera a continuación. Wolfe ya había decidido cómo terminaría esto. Aún así, tenía que intentarlo. Tenía que calmarse. Tenía que encontrar una salida que no dejara a Naomi sola en el auto, mirando impotente. «Es la fórmula de mi hijo», repitió con cuidado, sus dedos apretando alrededor del frágil cuerpo en sus brazos. «Eso es todo». Wolfe se acercó. Su sombra se estiró bajo la parpadeante luz de la calle. «Me parece que saliste caminando con ella. No te vi en la caja. Tal vez pensaste que nadie se daría cuenta». El estómago de Isaías se retorció. Echó una rápida mirada hacia la gasolinera. El cajero, un joven que apenas había salido de la adolescencia, lo estaba observando. Pero en el momento en que Isaías captó su mirada, apartó la mirada y su atención se fijó de repente en el teléfono que tenía en las manos.
No iba a llegar ninguna ayuda. «Eso no es verdad», dijo Isaiah, tratando de mantener la voz tranquila. «Revisa las cámaras. Yo...» La mano de Wolf se disparó, agarrando el brazo de Isaiah como un torno. La presión repentina hizo que su hijo se moviera, soltando un suave grito. Isaiah inhaló bruscamente, tratando de mantener la calma. «Mi bebé», dijo rápidamente, su voz con un matiz de desesperación. «Por favor, lo estás asustando». Wolf no aflojó su agarre. En cambio, su otra mano se movió hacia su cinturón, y fue entonces cuando Isaiah lo vio. El látigo. Era viejo, el cuero agrietado y desgastado, enroscado como una serpiente contra la cadera de Wolf. Isaiah había oído hablar de él, susurrado en tonos horrorizados por aquellos que habían sentido su mordedura. Un arma anticuada y bárbara, pero Wolf lo llevaba como una insignia de honor. Y ahora estaba en su mano. «Resistiendo, ¿eh?», Wolf murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Isaiah apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el látigo atravesara el aire. El dolor explotó en su espalda, una agonía abrasadora que envió ondas de choque a todo su cuerpo. Sus rodillas se doblaron, pero no cayó, no del todo. Se aferró a su hijo, protegiendo al bebé con su cuerpo, cada instinto gritándole que lo protegiera, que aguantara. Los jadeos resonaron entre la pequeña multitud que había comenzado a reunirse a la distancia. Los teléfonos se levantaron, capturando el momento en un horror silencioso, pero nadie dio un paso adelante. Nadie se atrevió. «Quédense abajo», ordenó Wolf, su voz serena, como si esto fuera una rutina. La visión de Isaiah se nubló. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados, su cuerpo temblaba bajo el peso del dolor. A lo lejos, el aullido de las sirenas atravesó la noche. Pero Isaiah no sabía si venían a ayudarlo o a terminar lo que Wolf había comenzado. Los gritos de su hijo llenaban el aire, ásperos y penetrantes, el único sonido que parecía importar, el único sonido que lo mantenía consciente, que lo hacía luchar por aguantar. Entonces, oscuridad. Y el mundo desapareció. El mundo era frío y cruel cuando Isaiah despertó. Un dolor sordo irradiaba de su espalda. El dolor se filtraba en sus extremidades como fuego. Se movió ligeramente en el catre duro. La delgada manta debajo de él ofrecía poco consuelo contra el frío de la celda de concreto. El olor a sudor rancio y desinfectante se aferraba al aire, espeso y sofocante. El tenue resplandor de una bombilla parpadeante en lo alto apenas iluminaba los confines de su prisión, proyectando largas sombras contra las paredes húmedas. Su primera respiración fue temblorosa, la segunda llena de un miedo repentino y abrumador. Su hijo, Isaiah, se puso de pie con un gemido, sus músculos protestaron por el movimiento. Los eventos de la noche anterior lo golpearon como un tren de carga, la gasolinera, el oficial, el látigo. El dolor en la espalda era real, un testimonio ardiente de lo que le habían hecho, pero nada de eso importaba ahora. Su hijo había estado en sus brazos. Lo había escudado. Lo había protegido. Y ahora se había ido. El pánico se apoderó de él como electricidad, y se tambaleó hacia los barrotes de la celda, agarrándolos con una fuerza que le puso los nudillos blancos. «¡Mi hijo!», gritó, con la voz ronca, quebrada bajo el peso de su desesperación. «¿Dónde está mi bebé?». Un guardia estaba sentado justo detrás de los barrotes, reclinado en su silla con una indiferencia perezosa. Apenas le dedicó una mirada a Isaiah, su expresión era ilegible. «Custodia estatal», murmuró. «Las víctimas de secuestro pasan por el sistema». Las palabras no tenían sentido al principio. Víctima de secuestro. La mente de Isaiah luchó por procesar la acusación. Lo absurdo de la misma se retorció en sus entrañas. «Ese es mi hijo», escupió, su voz ganando fuerza. «Tienes que dejarme verlo». El guardia se limitó a sonreír, tamborileando distraídamente con los dedos sobre la mesa que tenía a su lado. «Eso no es lo que dice el informe». El estómago de Isaiah se encogió. La verdad se estaba retorciendo frente a él, transformándose en algo monstruoso. Abrió la boca para protestar de nuevo, para exigir respuestas, pero el sonido de una puerta al abrirse detrás de él lo silenció. Un hombre delgado con un traje que no le quedaba bien entró en la habitación, llevando un maletín maltratado bajo el brazo. Parecía recién salido de la Facultad de Derecho,
La energía nerviosa se le escapaba en oleadas. El sudor le perlaba la frente mientras se ajustaba las gafas y se aclaraba la garganta. ¿Isaiah Carter? Isaiah se giró bruscamente y su mirada se fijó en el hombre. ¿Quién eres? El hombre dudó antes de acercarse. Eric Lawson, tu defensor público. Sacó una silla y se sentó. Sus dedos temblaban ligeramente mientras abría el maletín y revisaba una pila de papeles. Escucha, tu situación no es buena. El corazón de Isaiah latía con fuerza en su pecho. ¿Dónde está mi hijo?, exigió. Eric dudó, sus labios presionando una fina línea. El Estado lo puso bajo custodia temporal hasta que se complete la investigación. Isaiah se quedó sin aliento. ¿Investigación? Eric exhaló, finalmente mirando a Isaiah a los ojos. Dicen que atacaste a un oficial, te resististe al arresto e intentaste secuestrar a un niño. Las palabras golpearon como un mazo. Isaiah dio un paso atrás, su cuerpo temblaba con una mezcla de rabia e incredulidad. Eso es mentira, dijo con la voz temblorosa. Había testigos, cámaras. Eric se frotó las sienes. Las imágenes de seguridad de la gasolinera han desaparecido. Los testigos no hablan. Dudó de nuevo antes de sacar otro archivo. Y tus huellas digitales aparecieron en otro caso, un robo de la semana pasada, en la misma gasolinera. Isaiah sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Eso es imposible. Yo no estaba allí. Eric exhaló, sacudiendo la cabeza. Alguien quiere que esto se quede. No sé quién, pero viene de más arriba. Los medios ya están difundiendo la historia. Te están pintando como un hombre peligroso que intentó llevarse a un bebé que no era suyo. El pulso de Isaiah latía con fuerza. Su mente repasó todas las posibilidades, pero la verdad estaba clara. Esto no era un error, era una trampa. Antes de que pudiera responder, otro guardia entró, arrojando un periódico sobre la mesa. Los ojos de Isaiah se dirigieron al titular. Sospechoso violento detenido, oficial atacado durante intento de secuestro de un niño. Debajo, una foto granulada y distorsionada de él sosteniendo a su hijo en el estacionamiento de la gasolinera estaba pegada en la página. El epígrafe debajo decía: ¿Dónde está la verdadera familia de este bebé? Un terror frío se instaló en su pecho. Estaban reescribiendo la verdad, pieza por pieza, y el mundo ya lo estaba creyendo. La voz de Isaiah se convirtió en un susurro. Están tratando de borrarme. Eric tragó saliva con fuerza, sus dedos agarrando el borde de la mesa. Y lo están logrando. La puerta se abrió de nuevo y esta vez entró un hombre con un traje impecable. Su presencia cambió el aire de la habitación, una silenciosa orden de poder. Era mayor, su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, sus ojos agudos evaluando a Isaiah como uno podría inspeccionar a un animal enjaulado. Veo que ya conoció a su abogado, dijo el hombre suavemente. Soy el fiscal de distrito Howard Pierce. Se sentó frente a Isaiah y colocó una hoja de papel sobre la mesa. Le ofrecemos un trato. Isaiah no la miró. Soy inocente. Pierce se rió entre dientes y sacudió la cabeza. La inocencia es irrelevante. Lo que importa es lo que el público cree. Dio un golpecito al papel. Declararse culpable. Cumplir 10 años de cárcel. O ir a juicio. Y recibir cadena perpetua. Isaiah apretó la mandíbula. ¿Quiere que desaparezca? Pierce sonrió, despacio y con conocimiento de causa. Eso sería ciertamente conveniente. Se inclinó ligeramente. Acepte el trato, señor Carter, porque la alternativa no le gustará. Isaiah lo miró a los ojos, sin pestañear. Ahora lo veía, la máquina en funcionamiento, sus engranajes rechinando para destruirlo. Pero no se iría en silencio. No podía. No cuando su hijo estaba allí afuera, solo. Su voz era firme cuando habló. No voy a firmar. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Pierce. Por primera vez, un destello de irritación cruzó sus rasgos. Que así sea, murmuró. Luego se puso de pie, se arregló la corbata y salió de la habitación sin decir una palabra más. Eric dejó escapar un largo suspiro. «Van a hacer de tu vida un infierno». Los puños de Isaiah se apretaron. «Entonces lucharé». Eric dudó antes de asentir. «Espero que estés listo para la guerra». La primera chispa de esperanza llegó en forma de un video granulado y tembloroso. Apareció en línea en la oscuridad de la noche.
una grabación cruda y sin filtros del ataque a la gasolinera. Aunque el metraje estaba borroso, su mensaje era inconfundible. La pantalla se sacudió con el movimiento cuando el operador de cámara, quienquiera que fuera, captó el cruel chasquido del látigo contra la espalda de Isaiah. El sonido por sí solo fue suficiente para hacer estremecer a los espectadores. Los llantos del bebé atravesaron la oscuridad, subrayando la brutalidad con una claridad desgarradora. Por un breve momento, Isaiah creyó que todo cambiaría. El video se extendió como un reguero de pólvora, alimentando una llamarada de indignación. Por la mañana, las protestas invadieron el juzgado, con pancartas ondeando y voces que se alzaban en un coro de furia. «Justicia para Isaiah Carter», coreaba la multitud. Las imágenes dominaron las redes sociales, provocando debates sobre la brutalidad policial, la injusticia racial y el poder desenfrenado de quienes juraron servir. Los periodistas diseccionaron cada fotograma, pidiendo una investigación independiente. Las celebridades prestaron sus voces a la causa, exigiendo acciones. Pero el sistema había aprendido a sobrevivir a incendios como estos. Había sido construido para resistirlos. Al mediodía, el Departamento de Policía emitió un comunicado en el que desestimaba el video por considerarlo editado selectivamente. Un portavoz, con cara de piedra y guionado, se paró frente a las cámaras y declaró que las imágenes no mostraban el contexto completo del incidente. Pintaron a Isaiah como un sospechoso agresivo que había provocado al oficial Wolf, un conocido y respetado miembro de las fuerzas del orden. Los medios de comunicación, que antes estaban llenos de ira justificada, empezaron a cambiar. Los presentadores, que leían desde teleprompters cuidadosamente preparados, tejieron dudas en la narrativa. Isaiah Carter tiene antecedentes de comportamiento sospechoso, dijeron. Si bien las imágenes son perturbadoras, no logran captar lo que llevó al encuentro. Las fuentes sugieren que Carter había estado involucrado previamente en robos menores. El juez que presidía el caso de Isaiah, un hombre cuya reputación de ponerse del lado de las fuerzas del orden estaba bien documentada, se negó a admitir las imágenes como prueba. Insuficientes, las calificó. No concluyentes. Isaiah se sentó en su celda mientras las noticias se reproducían en el televisor granulado montado en lo alto de la pared. Los escuchó desentrañar la verdad, hilo por hilo, hasta que se convirtió en una cáscara vacía de lo que alguna vez fue. Y su esperanza se resquebrajó, pieza por pieza. Mientras tanto, Naomi libraba su propia batalla fuera de los muros del juzgado. Había pasado cada momento de vigilia intentando recuperar a su hijo. Armada con registros hospitalarios, certificados de nacimiento y documentos legales que demostraban su paternidad, exigía su devolución. Pero la burocracia era una bestia con muchas cabezas. En cada oficina que visitaba, cada funcionario con el que hablaba, le daban la misma respuesta vacía. Preocupaciones de seguridad, afirmaban. El niño está bajo custodia protectora hasta que se realice una nueva revisión. ¿Revisión? Había estado a punto de morir al traer a su hijo al mundo, y ahora unos desconocidos lo sostenían como si fuera una pieza de evidencia, una mercancía que se arrastraba a través de un sistema diseñado para borrarlos. La desesperación la carcomía, pero Naomi se negaba a ceder. Se acercó a todos los abogados dispuestos a escuchar, a todos los activistas dispuestos a luchar, pero la máquina se movía demasiado lentamente, y el juicio de Isaiah se vislumbraba ante ella como una nube de tormenta a punto de estallar. Entonces llegó el golpe final. Un oficial de alto rango, vestido con un uniforme impecable adornado con medallas sin importancia, visitó la celda de Isaiah. Se movía con la facilidad de un hombre que había hecho esto antes, que había aplastado a hombres como Isaiah bajo sus talones sin pensarlo 2 veces. «Tienes 2 opciones, Carter», dijo, deslizando un documento sobre la mesa de metal que los separaba. «Declararte culpable, cumplir 10 años, o ir a juicio y recibir cadena perpetua». Isaiah miró el papel. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. 10 años. Su hijo crecería sin él, o toda la vida. Nunca lo volvería a ver. El oficial se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Crees que tienes gente luchando por ti ahí fuera? Zrenia, reflexionó. Lo olvidarán. Las protestas se desvanecerán. Un nuevo escándalo, una nueva tragedia,
y no serás más que noticia de ayer. Pero si firmas esto, dio un golpecito al papel. Algún día podrás salir caminando. Tal vez vuelva a ver a tu hijo. Isaiah exhaló lentamente. El aire de la habitación se sentía espeso, presionando contra sus costillas. Pensó en Naomi, en su fuerza inquebrantable. Pensó en su hijo, arrebatado de ellos antes de que tuviera la oportunidad de conocer la calidez del abrazo de su padre. Y entonces, Isaías pensó en Wolf, en el látigo, en el dolor. Esto no se trataba solo de él. Si firmaba ese papel, ganarían. Enterrarían la verdad con él, lo borrarían del mundo y pasarían a su siguiente víctima. Isaiah levantó la barbilla, encontrando la mirada del oficial. Su voz era firme, inquebrantable. «No voy a firmar». La sonrisa burlona desapareció. El oficial se inclinó hacia atrás, observándolo como si reevaluara una pieza de maquinaria rota. Luego, sin decir palabra, se levantó, recogió el papel sin firmar y se alejó. Isaiah permaneció sentado en el silencio sofocante, con los puños apretados debajo de la mesa. Había tomado su decisión, y se preparó para la guerra. El peso de la situación de Isaiah Carter presionaba contra su pecho como una cadena de hierro, sofocante e implacable. El tiempo había perdido su significado dentro de las paredes frías y estériles de su celda. Cada día se mezclaba con el siguiente con una monotonía agonizante. El aire estaba cargado con el olor a sudor, hormigón húmedo y el leve olor metálico de la sangre, restos de otros hombres que habían estado sentados en este mismo lugar, esperando que su destino fuera decidido por fuerzas fuera de su control. Desde que se negó a firmar el acuerdo, Isaiah había quedado en el limbo, atrapado entre la desesperación y el fuego ardiente del desafío. Había esperado represalias, había esperado que el sistema lo aplastara, lo aislara, lo hiciera lamentar su elección, y así fue. No había habido noticias de Naomi, ninguna novedad sobre su hijo, ningún reconocimiento de su existencia más allá de los pasos pesados y medidos de los guardias que patrullaban los pasillos. El silencio se había convertido en su enemigo, burlándose de él con pensamientos de lo que podría estar sucediendo más allá de esos muros. ¿Había logrado Naomi luchar contra la burocracia para encontrar a su bebé? ¿O había sido devorada por la misma máquina corrupta que lo había atrapado a él? Entonces una noche, el silencio se rompió. El agudo y mecánico gemido de la puerta de la celda al abrirse sacó a Isaiah de sus inquietos pensamientos. Sus músculos se tensaron, los instintos gritando que algo era diferente esta vez. Dos guardias entraron con expresiones indescifrables, pero en lugar de sacarlo a rastras para hacerle otra ronda de preguntas, se hicieron a un lado. Alguien más entró en la celda, un hombre al que Isaiah no reconoció. Era alto, de hombros anchos, y se comportaba con la confianza cuidadosa de alguien que había pasado años caminando por la delgada línea entre la supervivencia y la destrucción. Su piel de color marrón oscuro mostraba las marcas de una vida dura, sus ojos agudos y calculadores, sin perderse nada. Había algo en él, un aire de alguien que había visto demasiado y había soportado de todos modos. «Isaiah Carter», dijo el hombre, con voz tranquila pero firme. «Soy Marcus Reed. Solía ser detective». Isaiah entrecerró los ojos, el reconocimiento parpadeando en los bordes de su memoria. El nombre le sonaba, un ex policía, deshonrado y expulsado por razones que nunca se habían hecho públicas. Algunos decían que se había involucrado demasiado en casos que el departamento quería enterrar. Otros susurraban que había estado trabajando contra fuerzas más grandes que él y había pagado el precio. De cualquier manera, había desaparecido de la vista del público hacía años. «No me interesa la compasión de otro policía», dijo Isaiah, con voz fría, teñida de sospecha. Reed sonrió, pero no había diversión en ella. «Bien, porque no vine aquí para compadecerte, vine aquí para decirte la verdad». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Isaiah se detuviera. Su instinto le dijo que escuchara. «¿Crees que Wolf es solo un racista hambriento de poder?» Reed continuó acercándose. «Lo es, pero también es un peón. Aquí se está jugando un juego más grande, y tú quedaste atrapado en el medio». Isaiah frunció el ceño, su mente acelerada. «¿De qué estás hablando?» Reed suspiró, mirando hacia la puerta de la celda antes de bajar la voz. «Hay una empresa de seguridad privada que opera en esta ciudad, respaldada por un gigante corporativo llamado Aurelius Industries. Se especializan en dos cosas:
Hacer que los problemas desaparezcan y mantener a la gente distraída. Nunca fuiste un tipo desafortunado. Te convertiste en un símbolo. La atención del público está sobre ti mientras cubren sus crímenes reales, tráfico de personas, asesinatos políticos, lo que sea. Wolf, él es su ejecutor, pero los verdaderos protagonistas están por encima de él, y ya han decidido que no saldrás vivo de aquí. Isaiah sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Tenía sentido. La forma en que el sistema se había movido en su contra con tanta eficacia. La desaparición de las pruebas. La manipulación de los medios. Le había parecido demasiado orquestado. Demasiado rápido. Ahora entendía por qué. Ahora te tienen miedo, dijo Reed. Por eso no te han matado todavía. Pero créeme, no van a esperar mucho más. Tenemos que movernos. Isaiah dudó. Había pasado su vida creyendo en el sistema, en la justicia y la equidad. Pero las últimas semanas habían destrozado esa ilusión. Había visto de primera mano lo rápido que se podía borrar la verdad, con qué facilidad los poderosos podían reescribir la realidad. ¿Cómo?, preguntó Isaías. Reed esbozó una sonrisa cómplice. Tengo un plan. Antes de que Isaiah pudiera responder, un fuerte estruendo resonó en el pasillo, seguido de pasos apresurados. La expresión de Reed se ensombreció. No tenemos tiempo. Los momentos siguientes fueron confusos. Reed se movió rápidamente, dando un paso hacia los guardias que habían permanecido apostados junto a la puerta. Uno de ellos le entregó algo, unas llaves. Se había hecho un trato. Se habían exigido favores. Isaiah no tuvo tiempo de cuestionarlo. El guardia abrió sus grilletes con eficiencia mecánica. Sus ojos se movían nerviosamente por el pasillo. «Vete ahora», murmuró el guardia. Antes de que se den cuenta, Reed asintió, haciendo un gesto a Isaías para que lo siguiera. «Quédate cerca, y haz exactamente lo que te digo». Se deslizaron hacia el corredor poco iluminado, moviéndose rápido pero con cuidado. La prisión estaba viva con el zumbido de las cámaras de seguridad, el ocasional murmullo distante de voces. Cada paso se sentía como caminar sobre el filo de una navaja. Cualquier movimiento en falso, cualquier paso en falso, y eran hombres muertos. Llegaron a una puerta de servicio, y Reed sacó una tarjeta de identificación robada, pasándola por el panel de acceso. La luz se puso verde. La cerradura se abrió con un clic. Isaiah exhaló lentamente. ¿A dónde vamos? Reed lo miró, con ojos duros, para mostrarte cuán profundo es esto. Cuando la puerta se abrió con un crujido, el aire más allá era diferente, más frío, lleno del olor de algo rancio y mecánico. Entraron y la puerta se cerró con un clic detrás de ellos. Isaiah no sabía lo que les esperaba, pero una cosa estaba clara. Esto era solo el comienzo. Isaiah se sentó en el duro banco de metal de su celda, con la espalda apoyada contra la fría pared de hormigón. La tenue luz de la lámpara del techo parpadeaba de forma intermitente, proyectando sombras largas y cambiantes en el suelo. Su mente repasó rápidamente la conversación con Reed de la noche anterior, repitiendo cada palabra como un mantra. Shadow ha estado investigando en Aurelius Industries durante años. Encontró algo importante, registros financieros que vinculan al juez, a Wolf y a la mitad del departamento de policía con negocios ilegales. Pero necesitamos más que archivos. Necesitamos sacarte de aquí antes de que decidan borrarte para siempre. Isaiah apretó los puños, su pulso firme pero rápido. Si lo que decía Reed era cierto, entonces se le estaba acabando el tiempo. El sistema ya se había movido contra él con una eficacia aterradora, y el siguiente paso sería hacerlo desaparecer por completo. El sonido de pasos que se acercaban atrajo su atención. Pasos pesados y deliberados resonaron por el pasillo, seguidos por el tintineo metálico de llaves. 2 guardias se detuvieron frente a su celda, sus rostros ilegibles bajo el ala de sus sombreros. «Carter, de pie». Isaiah se puso de pie lentamente, con los músculos tensos. Podía decir que algo no iba bien. No había una audiencia programada, ningún proceso legal que justificara un traslado. Y sin embargo, allí estaban, moviéndolo como si ya hubiera sido sentenciado. «¿A dónde voy?», Component Placement preguntó, manteniendo la voz serena. El guardia más alto, un hombre con una cicatriz irregular que le recorría la mejilla, sonrió. «Nuevo alojamiento. Vámonos». La puerta de metal gimió al abrirse,
y aseguraron sus muñecas con gruesos grilletes antes de guiarlo por el estrecho pasillo. El aire viciado en la prisión parecía hacerse más pesado con cada paso. Al final del pasillo, Isaiah fue escoltado hasta el patio de la prisión, donde lo esperaba una camioneta de transporte blindada negra. Varios oficiales fuertemente armados estaban en formación a su alrededor, con las manos apoyadas en sus armas. La vista hizo que a Isaiah se le revolviera el estómago. Esto no era el protocolo. «Entra», ordenó uno de los guardias empujándolo hacia adelante. Isaiah subió a la camioneta, el frío metal del interior presionando contra su piel. 2 guardias entraron con él, uno sentado frente a él mientras el otro se posicionaba cerca de las puertas traseras. La tensión en el aire era palpable. La camioneta cobró vida con un estruendo y las calles de la ciudad se difuminaron ante las ventanas enrejadas mientras se alejaban a toda velocidad de la prisión. La mente de Isaiah repasó las posibilidades. Reed le había advertido. Este era exactamente el tipo de movimiento que Aurelius Industries orquestaría, borrándolo silenciosamente, bajo la apariencia de un procedimiento legal. Entonces, justo cuando se dirigían a la autopista, se produjo la primera explosión. Una explosión ensordecedora sacudió el transporte, haciéndolo patinar por el asfalto. Isaiah fue arrojado a un lado cuando la camioneta se desvió violentamente. Los guardias gritaron confundidos, sus manos buscando sus armas. Siguió otra explosión, esta vez golpeando a uno de los autos de escolta que iban por delante, convirtiéndolo en un desastre en llamas. La camioneta se detuvo con un chirrido. El olor a goma quemada se despertó en el aire. Los guardias dentro ya estaban gritando órdenes en sus radios, sus manos agarrando sus armas de fuego. Antes de que pudieran reaccionar más, las puertas traseras se abrieron de golpe con una fuerza brutal. Los faros cegadores atravesaron el humo y el caos, silueteando la figura que emergió de la oscuridad, Reed. «Es hora de irnos», dijo, con voz aguda y urgente. Isaiah no dudó. Se lanzó hacia adelante, usando las cadenas de sus muñecas para golpear la rodilla del guardia más cercano. El hombre se desplomó con un grito de dolor. Su arma se le escapó de las manos. Isaiah la agarró justo cuando Reed le arrojó un cuchillo. El segundo guardia levantó su arma, pero Reed fue más rápido. Se escuchó un solo disparo y el hombre cayó. Isaiah cortó las ataduras de plástico que le ataban los tobillos. Su pulso rugía en sus oídos. Afuera, el caos se intensificó. Se escucharon disparos desde la línea de árboles, figuras sombrías enfrentándose a las unidades de escolta restantes. El humo y el fuego llenaron la noche mientras más vehículos patinaban hasta detenerse a lo largo de la carretera. Reed empujó a Isaiah hacia el todoterreno que esperaba. «¡Muévete!». Isaiah corrió hacia adelante. El aire frío de la noche le mordía la piel. Pero antes de que pudiera llegar al vehículo, una voz sonó detrás de él. «Suéltalo». Isaiah se quedó paralizado, respirando entrecortadamente. Lentamente se dio la vuelta. De pie, a pocos metros de distancia, con su arma en alto, estaba Eric Lawson. El rostro del joven defensor público estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el miedo. Sus manos temblaban, pero su puntería se mantuvo firme. La lluvia goteaba de su cabello, brillando bajo las luces intermitentes de los vehículos en llamas. La mente de Isaiah dio vueltas. «Eric, ¿qué estás haciendo?». Lawson tragó saliva con fuerza. Su garganta se agitó. «Lo siento, Isaiah. Tienen a mi familia. Si no te detengo, los matarán». Una sensación de malestar se instaló en el estómago de Isaiah. Por supuesto. El sistema no solo dependía de la fuerza bruta, prosperaba con el control, la manipulación. Habían encontrado el punto débil de Lawson y se apretaron. Reed dio un paso lento hacia adelante. «Escúchame, Lawson. No tienes que hacer esto. Podemos ayudarte, lo que sea que te hayan dicho». «Cállate». La voz de Lawson se quebró. Su dedo se movió nerviosamente en el gatillo. Durante un largo momento nadie se movió. El mundo a su alrededor ardía. Las sirenas aullaban en la distancia, pero todo lo que Isaiah podía escuchar era su propio latido. Entonces, otra voz cortó el caos. «No, Eric, cállate tú». Un solo disparo resonó en la carretera. Lawson se tambaleó. Su boca se abrió en estado de shock. La sangre brotó de su pecho mientras caía de rodillas. Isaiah se giró bruscamente. Una figura encapuchada estaba de pie cerca de la camioneta, con una pistola humeante en la mano. Sombra.
El rostro del hacker estaba oscurecido por la luz tenue, pero su voz era sombría. «No tenemos tiempo para esto. Muévete». Isaiah apretó la mandíbula y le lanzó una última mirada a Lawson. Los labios del joven se movieron sin hacer ruido y su cuerpo se tambaleó antes de desplomarse por completo. Reed agarró el brazo de Isaiah. «¡Vamos!». Se lanzaron al todoterreno mientras las balas atravesaban el aire detrás de ellos. Los neumáticos chirriaron y el vehículo aceleró hacia la noche. Isaiah se sentó en el asiento trasero, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Habían escapado. ¿Pero a qué precio? El aire de la noche estaba cargado de tensión y el olor a goma quemada y pólvora persistía tras la emboscada. El pecho de Isaiah se agitó mientras se agachaba detrás del todoterreno, con la respiración agitada y la mente dando vueltas por la traición que se desarrollaba ante él. El resplandor rojo de las luces de freno bañó la oscura carretera con una neblina espeluznante, iluminando a Eric Lawson, de pie en medio del caos, con las manos temblorosas mientras sostenía el arma con firmeza. Tenía los nudillos blancos, el rostro contorsionado por la angustia, pero el cañón seguía apuntando a Isaiah. Por un momento, el mundo que los rodeaba pareció desvanecerse. Los gritos distantes de los mercenarios de Aurelius, el débil crepitar de las llamas de un vehículo volcado, el suave susurro de las hojas en el viento, todo pasó a un segundo plano ante el insoportable silencio que se extendía entre Isaiah y el hombre en el que había confiado. «Eric», susurró Isaiah, su voz apenas por encima de un susurro. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, una mezcla de ira e incredulidad amenazaba con ahogarlo. «Dime que esto no es lo que parece». Eric tragó saliva. Su nuez de Adán se movió mientras se obligaba a encontrarse con la mirada de Isaiah. «Lo siento», murmuró con voz ronca. «No tuve elección». Reed, agachado junto a Isaiah, soltó una maldición en voz baja. Su agarre se apretó alrededor de la pistola en sus manos, pero no se movió. Estaba esperando, calculando. «Nos traicionaste», gruñó, su voz teñida de furia apenas contenida. «Maldito cobarde». Eric se estremeció pero no bajó el arma. «Tienen a mi familia», admitió, con la voz quebrada. «Aurelio se los llevó. Dijeron que si no hacía esto, ellos...». El disparo sonó antes de que pudiera terminar. El fuerte chasquido de la bala partió la noche y Eric se tambaleó hacia atrás, abriendo la boca en estado de shock. Una mancha oscura se extendió por su pecho mientras caía de rodillas, su expresión congelada en una mezcla de dolor y traición. Su arma se le resbaló de las manos, golpeando contra el pavimento antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo. Isaiah se giró hacia el lugar del disparo. Shadow estaba a unos metros de distancia, con la pistola todavía levantada y el rostro desprovisto de emoción. La mirada del hacker se dirigió a Isaiah, y su voz fue fría y definitiva. «No tenemos tiempo para esto». El estómago de Isaiah se retorció al mirar la figura inmóvil de Eric. Había sido un traidor, sí, pero había estado desesperado. La verdad de su traición no borró el atisbo de culpa que se instaló en el pecho de Isaiah. Pero no había tiempo para procesarlo, ni para lamentarse. Las sombras de los árboles se movieron y luego estalló el caos. Las fuerzas de Aurelius habían estado esperando. La noche explotó con movimiento cuando los mercenarios tácticos irrumpieron desde la oscuridad, sus botas golpeando contra el asfalto. Los destellos de las bocas de los rifles con silenciador parpadearon como luciérnagas. Las balas silbaron mientras la emboscada se ponía en marcha por completo. «¡Muévete!», Reed ladró, agarrando a Isaiah por el brazo y empujándolo hacia la camioneta. Isaiah apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Shadow los flanqueara, disparando su arma en ráfagas controladas, derribando a 2 de los soldados que se acercaban. Isaiah abrió la puerta de golpe, lanzándose al asiento trasero mientras Reed se deslizaba detrás del volante. Shadow estaba a solo un paso detrás de ellos cuando el fuerte chasquido de una bala de francotirador atravesó el aire. La bala atravesó el costado de Shadow y el hacker se tambaleó, el dolor retorciendo su rostro. «¡No!». Isaiah se lanzó hacia adelante, pero Reed lo agarró por el cuello y tiró de él hacia adentro del vehículo. «No hay nada que podamos hacer», swingó Reed mientras pisaba el acelerador. Los neumáticos de la camioneta chirriaron contra el pavimento, levantando una nube de humo mientras se alejaban a toda velocidad. A través de la ventana trasera, Isaiah vio a Shadow desplomarse de rodillas, la sangre de su herida acumulándose debajo de él.
Los mercenarios se acercaron, con las armas en alto, y luego el camino se torció. Los árboles se tragaron la escena de la vista. La respiración de Isaiah se convirtió en jadeos agudos. Su mente gritaba por la brutalidad de lo que acababa de suceder. Shadow se había ido. Eric los había traicionado, y ahora eran fugitivos sin ningún lugar al que escapar. Las luces de la ciudad se alzaban ante ellos, faros distantes contra el cielo nocturno. El silencio dentro del vehículo era denso, roto solo por el zumbido del motor y el rápido latido del corazón de Isaiah. Las manos de Reed estaban apretadas sobre el volante, sus nudillos blancos como el hueso. «Necesitamos un nuevo plan», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Isaiah se volvió hacia él con la voz tensa. «¿A dónde vamos?» «Tienen control sobre todo, la policía, los tribunales, los medios de comunicación». Reed exhaló, con la mirada fija en el camino. «No todo». Isaiah frunció el ceño, pero antes de que pudiera presionar más, Reed metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo arrojó sobre el regazo de Isaías. «Hay algo que necesitas saber». Isaiah desdobló el papel. Sus ojos escanearon la dirección garabateada. La letra era temblorosa, apresurada, pero no fueron las palabras las que le hicieron temblar las venas, fue el nombre garabateado debajo de ellas. Dr. Elias Hawthorne, genetista jefe de Aurelius. Isaiah se quedó sin aliento. Había escuchado ese nombre antes, susurrado en los rincones más profundos de las redes de resistencia, siempre pronunciado con una mezcla de miedo y disgusto. El Dr. Hawthorne era el cerebro detrás de los experimentos más inhumanos de Aurelius, experimentos que habían llevado a la desaparición de innumerables personas, incluidos niños. La voz de Reed era baja, firme. «No se trata solo de ti, Carter». Isaiah se volvió hacia él, con el corazón palpitando con fuerza. «¿Qué quieres decir?» Reed vaciló, luego lo miró a los ojos. Su expresión era sombría. «Aurelius no está detrás de ti, están detrás de tu bebé, su sangre vale más para ellos de lo que puedes imaginar». Un silencio hueco se instaló entre ellos. Isaiah sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando el peso de las palabras de Reed se hundió. Su hijo. La lucha nunca había sido solo sobre demostrar su inocencia. Nunca había sido sobre limpiar su nombre o escapar del control retorcido del sistema. No, Aurelio había estado detrás de su hijo desde el principio. Cada paso, cada momento de sufrimiento, había sido parte de un plan mucho más grande. Las manos de Isaiah se cerraron en puños, sus uñas mordiéndose las palmas. «¿Por qué?», exigió. «¿Qué quieren con él?». Reed negó con la cabeza. «No lo sé, pero sé que si no llegamos antes al Dr. Hawthorne, puede que nunca lo averigüemos». Isaiah volvió a mirar la carretera, con la mente acelerada. Había estado luchando por sobrevivir, por la justicia, pero ahora tenía una nueva misión: salvar a su hijo y quemar a Aurelius hasta los cimientos. A medida que el horizonte de la ciudad se acercaba, Isaiah apretó la mandíbula. La determinación se instaló en sus huesos. La verdadera guerra apenas había comenzado. El aire de la noche estaba cargado de olor a descomposición mientras Isaiah Carter y Marcus Reed avanzaban con cautela a través de las puertas oxidadas del hospital abandonado. El edificio se alzaba ante ellos como un cadáver, con sus ventanas destrozadas mirando fijamente a la oscuridad. Las enredaderas trepaban por sus paredes agrietadas y el aire estaba cargado de humedad, del tipo que se asienta en los huesos y susurra sobre cosas que se dejan pudrir. En algún lugar a lo lejos, un perro aulló, un sonido solitario que se tragó rápidamente el silencio inquieto de la ciudad. El corazón de Isaiah retumbó en sus oídos. Este era el lugar. Los susurros del subsuelo los habían llevado hasta allí, una instalación olvidada, condenada durante mucho tiempo por la ciudad, pero reutilizada en secreto. Industrias Aurelius la había convertido en algo mucho peor que una ruina abandonada. Isaiah flexionó los dedos alrededor de la empuñadura de la pistola que Reed le había dado. Su mente era una tormenta de emociones, ira, miedo, esperanza. Su hijo había sido destinado a este lugar, robado de él antes de que pudiera siquiera abrazarlo lo suficiente como para prometer seguridad. No dejaría que otro niño sufriera aquí. No se iría hasta que la verdad fuera expuesta. Reed hizo un gesto hacia adelante,
moviéndose agachado mientras entraban por una puerta lateral. Sus bisagras crujieron suavemente en protesta. El pasillo más allá era un corredor de sombras. Las paredes estaban llenas de camillas rotas, soportes de suero oxidados y registros médicos desechados amarillentos por el tiempo. Pero algo se sentía mal. Se suponía que este lugar estaba abandonado, pero había señales de actividad, huellas en el polvo, marcas de desgaste cerca de los marcos de las puertas, el leve zumbido de algo electrónico en el interior. Reed se arrodilló, rozando el suelo con los dedos. «Este lugar no está tan muerto como parece», murmuró. Isaiah asintió. Él también podía sentirlo, la presencia de algo invisible que los observaba desde la oscuridad. Apretó el agarre del arma y siguió a Reed hacia el interior del edificio. Se movieron en silencio, con la respiración entrecortada. El único sonido era el goteo distante de agua de una tubería que goteaba. Cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía la sensación de inquietud. Entonces, delante de ellos, un débil resplandor se derramó desde debajo de una puerta. Reed se apretó contra la pared, indicándole a Isaiah que se quedara cerca. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño juego de ganzúas. Trabajando rápidamente, las insertó en la cerradura, moviendo los dedos con precisión practicada. La cerradura hizo un suave clic y Reed abrió la puerta lo suficiente para que pudieran entrar. La habitación que había al otro lado era un laboratorio improvisado, tenuemente iluminado por el resplandor de varias pantallas de computadora. Grandes contenedores de almacenamiento de metal se alineaban en las paredes, cada uno etiquetado con un código alfanumérico. En el centro de la habitación, 6 pequeñas incubadoras estaban en una fila ordenada, con sus cubiertas transparentes empañadas por la condensación. La respiración de Isaiah se atascó en su garganta mientras daba un paso adelante, con el pulso acelerado. Dentro de cada incubadora yacía un bebé, diminuto, inmóvil, con sus cuerpos frágiles conectados a una serie de tubos y monitores. Sus pechos subían y bajaban al unísono espeluznante, su piel enfermizamente pálida bajo la fría luz fluorescente. El horror se apretó en su estómago. «Dios mío», susurró Reed poniéndose a su lado. «Están experimentando con ellos». Isaiah tragó saliva para contener la bilis que le subía por la garganta. «¿Qué les están haciendo?» Reed se acercó a la computadora y escaneó los datos en la pantalla. Su rostro se ensombreció. «Secuenciación genética, extracción de órganos, estimulación neuronal. Están haciendo pruebas, Isaiah». Se giró con expresión sombría. «Están diseñando algo». Un sonido en el pasillo los dejó congelados, botas contra el piso de baldosas. Reed apagó los monitores con una rápida pulsación de tecla. «Saben que estamos aquí». Isaiah se volvió hacia los contenedores de almacenamiento, con la mente acelerada. Evidencia. Necesitaban algo tangible. Abrió de golpe una de las tapas, revelando filas de frascos sellados, cada uno etiquetado con el nombre de un niño y una fecha. Se le retorció el estómago. «Toma tantos como puedas», instó Reed. Antes de que Isaiah pudiera moverse, la puerta de acero más alejada se abrió de golpe. Los guardias armados entraron en tropel en la habitación, con las armas en alto. Las miras láser rojas parpadeaban contra las paredes. «¡Al suelo! ¡Ahora!», gritó uno de ellos. Isaiah y Reed se lanzaron detrás de una mesa volcada cuando sonaron los primeros disparos. El cristal se rompió y saltaron chispas de los monitores de la computadora. La respiración de Isaiah se convirtió en jadeos cortos. Se asomó por el borde, levantó la pistola y disparó. Uno de los guardias se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro. «No podemos mantener esta posición», dijo Reed entre dientes, recargando su arma. «Tenemos que movernos». La mente de Isaiah corría. Los bebés. Si se iban ahora, estos niños estarían perdidos. Pero no tenían forma de sacarlos, no así. Entonces, desde las sombras, surgió un movimiento borroso. Unas figuras vestidas de negro descendieron sobre los guardias con precisión letal. Las espadas destellaron. Los disparos se ahogaron en jadeos estrangulados. Uno por uno, los guardias cayeron. Sus cuerpos se desplomaron en el suelo. Isaiah apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que una de las figuras se volviera hacia él, un hombre con una cicatriz irregular que le recorría la mejilla. Su expresión era ilegible, sus ojos afilados como el filo de una espada. «Ven con nosotros si quieres vivir», dijo el hombre. Isaiah vaciló. Su respiración todavía era rápida. «¿Quién eres?»,
No hay tiempo para preguntas, espetó el hombre. Vienen más. Si te quedas, mueres. Reed miró a Isaiah. No tenían elección. Isaiah lanzó una última mirada desesperada a los bebés. Sus manos se apretaron en puños. Volvería por ellos, lo juró. Vámonos, dijo. El grupo se movió rápidamente, deslizándose por una puerta oculta en la parte trasera del laboratorio. Descendieron en la oscuridad, serpenteando a través de una red de túneles subterráneos. El aire estaba húmedo, cargado de olor a tierra y óxido. Por fin, salieron a un espacio cavernoso, una vieja estación de metro, abandonada desde hacía mucho tiempo y reconvertida en algo completamente distinto. Luces improvisadas proyectaban sombras parpadeantes en las paredes. Docenas de personas se movían con un propósito, sus rostros endurecidos, sus cuerpos vestidos con equipo táctico. Este no era un grupo común. Reed exhaló bruscamente. ¿Quiénes diablos son ustedes? El hombre de la cicatriz se giró, su mirada firme. Los que luchan en la guerra que no sabías que existía. El pulso de Isaiah latía con fuerza. Esto no se trataba solo de él. Ni siquiera se trataba solo de su hijo. Esto era más grande, y era solo el comienzo. El escondite subterráneo de la resistencia era un hervidero de movimiento frenético y urgencia susurrada. Isaiah Carter se encontraba de pie en medio del caos, asimilando la magnitud de lo que habían construido. La estación de metro, abandonada y olvidada desde hacía mucho tiempo por la ciudad que se encontraba arriba, había sido reconvertida en un centro neurálgico táctico. Los monitores se alineaban en las paredes agrietadas y mostraban comunicaciones corporativas interceptadas e informes gubernamentales clasificados. Grandes mapas cubrían mesas improvisadas, marcadas con círculos rojos que indicaban los presuntos sitios negros donde Aurelius Industries llevaba a cabo sus experimentos más horripilantes. Las personas que trabajaban allí eran supervivientes, antiguas víctimas del sistema, periodistas corruptos, denunciantes que habían arriesgado todo para descubrir la verdad. Cada persona en la sala tenía una historia de sufrimiento a manos de la maquinaria corporativa y ahora estaban contraatacando. La mente de Isaiah corría mientras asimilaba la escena. Había pasado semanas atrapado en las fauces de la corrupción, apenas escapando con vida, pero la lucha ya no se trataba solo de él. Esto era más grande. Los niños robados, los experimentos secretos, Aurelius estaba jugando a ser Dios y nadie en el poder estaba dispuesto a detenerlos. En el centro de todo, Marcus Reed estaba de pie sobre una terminal de control, estudiando la información que llegaba. El ex detective parecía sombrío, sus ojos agudos pasaban de una pantalla a otra mientras formulaba su siguiente movimiento. Cerca, una joven hacker conocida como Wren se ajustó los auriculares, sus dedos volaban sobre el teclado. «Tenemos una oportunidad en esto», dijo Wren, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. «Aurelius ha enterrado sus huellas profundamente, pero hemos reunido pruebas suficientes para acabar con ellos. Registros financieros, informes médicos, memorandos internos, lo tenemos todo. El problema es sacarlo antes de que nos cierren». Isaiah se acercó, con el corazón palpitando. «¿Cómo lo hacemos?» Reed lo miró a los ojos. «Secuestramos una transmisión de noticias en vivo. Obligamos al mundo a ver la verdad antes de que Aurelius pueda contar otra mentira. Era un plan audaz y los riesgos eran obvios. En cuanto hicieran su movimiento, Aurelius y sus aliados responderían con una fuerza abrumadora. Pero, ¿qué otra opción tenían? El sistema legal estaba comprometido. Los medios estaban controlados. Si esperaban, se perderían más vidas por el poder desenfrenado de la corporación. Isaiah inhaló bruscamente. «Entonces hagámoslo». La resistencia no perdió el tiempo. Se reunió un pequeño equipo de ataque. Isaiah, Reed, Wren y otros 3. Su objetivo: una importante estación de noticias con alcance global. El plan era infiltrarse en el estudio, anular la transmisión y entregar su mensaje en vivo a millones de personas. Tenían que actuar rápido, antes de que Aurelio se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Mientras finalizaban sus preparativos, una explosión profunda y retumbante sacudió la estación. Llovió polvo del techo y los monitores parpadearon antes de cortar a estática. Una voz resonó a través de los túneles. ¡Nos encontraron! El pánico se apoderó de los combatientes de la resistencia. La brecha de seguridad había llegado demasiado pronto. Aurelius había actuado primero. Las paredes temblaron cuando otra explosión sacudió el escondite subterráneo.
Los gritos llenaron el espacio mientras los mercenarios entraban en tropel con sus armas en alto. Isaiah apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que estallaran los disparos. Se escondió detrás de una mesa de metal mientras las balas atravesaban las pantallas de las computadoras y destrozaban las lámparas. La estación se convirtió en un campo de batalla. Los combatientes de la resistencia se apresuraban a devolver el fuego a sus atacantes bien armados. Reed disparó desde detrás de una columna con el rostro determinado. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Isaiah vio a Wren agachada detrás de un escritorio volcado, trabajando frenéticamente en una computadora portátil a pesar del caos que la rodeaba. Corrió a su lado. «Wren, tenemos que mudarnos». Ella negó con la cabeza. «No me voy sin los datos. Si perdemos esto, todo por lo que hemos trabajado se habrá ido». Apretando los dientes, Isaiah agarró un disco duro cercano y se lo puso en las manos. «Entonces nos lo llevamos con nosotros». Corrieron hacia la salida más cercana, esquivando disparos mientras los combatientes de la resistencia caían a su alrededor. El humo llenaba el aire. El olor acre de cables quemados escocía los pulmones de Isaiah. Justo cuando llegaron a la superficie, otra explosión atravesó los túneles de abajo, sellando el escondite subterráneo para siempre. La ciudad ya estaba sumida en el caos. Los helicópteros de noticias sobrevolaban el cielo y sus cámaras captaban la destrucción. En cuestión de minutos, los medios de comunicación controlados por las corporaciones difundieron la historia y calificaron a la resistencia de terroristas domésticos. Pero Isaiah aún no había terminado. Llegaron a la estación de noticias al amparo de la oscuridad, burlando la seguridad con credenciales falsificadas y códigos de autorización robados. Dentro, la atmósfera era extrañamente tranquila. El personal, ajeno a todo, seguía con sus rutinas, sin saber que la tormenta estaba a punto de azotar. El equipo se movió rápidamente y se dividió para asegurar posiciones clave. Reed y otro luchador bloquearon la sala de control, asegurándose de que nadie pudiera cortar la transmisión. Wren hackeó el sistema de transmisión, preparándose para anular la programación programada. Isaiah se dirigió al estudio principal, con el corazón palpitando de anticipación. Se puso frente a la cámara sintiendo el peso del momento sobre él. El mundo necesitaba escuchar la verdad. Estabilizó su respiración y miró hacia la lente. «Mi nombre es Isaiah Carter, y te han mentido». Con esas palabras, la transmisión se puso en vivo. En todo el país, en todo el mundo, las pantallas parpadearon, pasando de su programación habitual al rostro de Isaiah. Habló con urgencia, exponiendo todo: los niños robados, los experimentos ilegales, los pagos corporativos a los funcionarios del gobierno. Luego vino la parte final, las imágenes del propio ataque brutal de Isaiah a manos del oficial Wolf. El látigo, las mentiras, la trampa, todo quedó al descubierto. La verdad se extendió como un reguero de pólvora, pero entonces las puertas se abrieron de golpe. Garrett Wolf entró, su arma apuntando directamente a Isaiah. Su rostro estaba retorcido por la furia, pero debajo de eso había algo más: miedo. Sabía que la marea se había vuelto en su contra. «¿Crees que esto cambia algo?», Wolf se burló. «¿Crees que ganas?». Isaiah se mantuvo firme. Las cámaras seguían grabando. «Ya perdiste». La transmisión era en vivo, y el mundo lo había visto todo. La ciudad ardía. El otrora prístino horizonte de vidrio y acero estaba empañado por columnas de humo que se elevaban contra el cielo cargado de lluvia. Las sirenas aullaban a lo lejos. Sus agudos gritos se veían engullidos por el rugido del infierno que consumía la estación de noticias. El aire estaba cargado con el acre olor a metal quemado y ceniza. La verdad había sido revelada, transmitida para que todo el mundo la viera. Pero el costo había sido alto. Isaiah Carter corrió entre los escombros, con la respiración entrecortada, el cuerpo dolorido por el cansancio, pero no podía detenerse. No ahora. No cuando Wolf todavía estaba detrás de él. Reed corría a su lado, con su arma apretada con fuerza, su mirada recorriendo cada sombra, cada figura cambiante en la noche caótica. Tenían segundos, tal vez minutos antes de que toda la fuerza de los ejecutores corruptos de la ciudad descendiera sobre ellos. La transmisión había lanzado el primer golpe, pero el enemigo ya se estaba moviendo para contraatacar. Isaiah sabía que esto no había terminado, no hasta que cada último pedazo del control de Aurelius Industries sobre esta ciudad fuera destrozado. Entonces,
Desde el callejón lleno de humo que tenía al frente, surgió una silueta. Garrett Wolfe. La figura del oficial rebelde estaba proyectada en una penumbra espeluznante, su rostro iluminado por el neón parpadeante de un letrero de la calle roto. Estaba desaliñado, su uniforme, que alguna vez fue impecable, estaba sucio, su placa empañada. Pero no era el arma en su mano lo que hizo que la sangre de Isaías se helara. Era lo que sostenía en el otro brazo. El hijo de Isaías. El bebé gimió, sus pequeñas manos agarrando el aire vacío, su rostro inocente arrugado por la incomodidad contra el frío de la noche. Un miedo primario se apoderó de Isaías, clavándolo en el lugar incluso cuando cada instinto le gritaba que actuara. Todo su mundo, toda su razón para luchar, estaba acunado en los brazos de un monstruo. «Déjalo ir», exigió Isaías, con voz baja, controlada, pero vibrando con furia sin filtro. Wolfe se rió entre dientes, ajustando su agarre sobre el niño. «¿De verdad crees que has ganado?», reflexionó con su voz llena de burla. «¿Crees que una transmisión es suficiente para poner a esta ciudad de rodillas? Déjame decirte algo, Carter. No tienes idea de lo que acabas de hacer». Isaías dio un paso hacia adelante, pero Wolfe levantó el arma, presionando el cañón contra la sien del bebé. «Ah, advirtió con una sonrisa cruel curvando sus labios. «Si te mueves mal, todo esto termina aquí». Reed se movió al lado de Isaías, su cuerpo tenso como un resorte en espiral, su dedo flotando cerca del gatillo. «No saldrás de esta, Wolfe», dijo. «Tu gente ya te ha abandonado. Aurelio no protege a los fracasados». Por primera vez, la incertidumbre brilló en la mirada de Wolfe. Siempre se había comportado con la arrogancia de un hombre respaldado por el poder, por manos invisibles que movían los hilos de la ciudad. Pero ahora, esas manos habían desaparecido. El mundo había visto la verdad. ¿Y Wolfe? Era un cabo suelto. Una gota de sudor rodó por su sien. «Cállate», escupió. «Todavía tengo influencia». Acercó al niño más cerca, apretando su agarre. «Todavía tengo la moneda de cambio». La visión de Isaías se nubló de rabia. Cada segundo que pasaba, su hijo seguía en peligro. Tenía que terminar con esto. Ahora. Entonces, Reed se movió. Se oyó un único disparo que atravesó el caos como una cuchilla. La bala alcanzó la muñeca de Wolfe, que perdió el control al instante y dejó escapar un grito gutural de dolor. El arma cayó al pavimento, y en esa fracción de segundo, Isaías se abalanzó. Chocó contra Wolfe con la fuerza de años de furia reprimida, años de injusticia, tiempo robado y dolor enterrado. Cayeron al suelo con fuerza, y el impacto hizo que Wolfe se desparramara sobre el pavimento mojado. Isaías apenas registró el dolor en sus nudillos mientras golpeaba una y otra vez, sus puños golpeando al hombre que había intentado quitarle todo. La ciudad había visto caer a Isaías antes, pero ahora lo verían levantarse. Wolfe jadeó en busca de aire, con el rostro ensangrentado y las fuerzas decayendo. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó con voz áspera, apenas por encima de un susurro. «Enterrarán esto. Siempre lo hacen». Isaías exhaló bruscamente, con el pecho agitado. No necesitaba matar a Wolfe. No tenía por qué hacerlo. El hombre estaba acabado. El sonido de las sirenas que se acercaban llenó el aire. Los vehículos policiales patinaron hasta detenerse en la entrada del callejón. Sus luces destellaron un rojo y azul violentos contra el pavimento resbaladizo por la lluvia. Por un momento, Isaías se tensó, esperando lo peor. Pero luego lo vio. La vacilación en los movimientos de los oficiales. La forma en que intercambiaron miradas, la incertidumbre escrita en sus rostros. El mundo había visto lo que pasó. Habían visto el látigo restallando en su espalda. Habían visto la crueldad, la corrupción. Ya no había forma de borrarlo. Dos oficiales dieron un paso adelante, sus manos agarrando los brazos de Wolfe mientras lo levantaban. Su labio se curvó con disgusto mientras se lo llevaban. Sus ojos ardían con odio puro. «Esto no ha terminado», gruñó Wolfe. «¿Crees que has ganado?» Isaías no respondió. No lo necesitaba, porque por primera vez en mucho tiempo, él no era el que estaba esposado. Bajó la mirada y se quedó sin aliento cuando los diminutos dedos de su hijo se cerraron sobre los suyos. Un alivio lo inundó, crudo y abrumador. Acunó al niño cerca, presionando su frente contra el suave cabello de su hijo, inhalando el calor, la vida.
La lucha no había terminado. Aurelius todavía acechaba en las sombras. Su alcance se extendía mucho más allá de lo que incluso la transmisión podía desmantelar. Pero esta noche, en este momento, Isaiah Carter había ganado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La ciudad era un lugar diferente en los días posteriores a la revelación televisada de Isaiah Carter. Donde antes las calles habían estado llenas del brillo cegador de los anuncios corporativos, ahora mostraban mensajes audaces de resistencia. Protestas masivas estallaron fuera de los edificios gubernamentales, multitudes que crecían por miles, exigiendo responsabilidades. El aire mismo crujía con algo nuevo, una fuerza más potente que el miedo. Era ira, justa e indomable, y se extendió como un reguero de pólvora. Pero la victoria, si se la podía llamar así, se sentía amarga. Isaiah estaba sentado a la tenue luz de una lámpara de escritorio, con su hijo recién nacido apoyado contra su pecho. Las diminutas respiraciones del bebé eran constantes, sin ser perturbadas por la tormenta que rugía más allá de las paredes de la casa segura. Isaiah pasó una mano cuidadosa sobre los suaves rizos del niño. Su mente era un torbellino de agotamiento y furia silenciosa. Había luchado para sacar la verdad a la luz, pero la podredumbre en el sistema era más profunda de lo que había imaginado. Un golpe en la puerta le hizo levantar la vista. Marcus Reed estaba allí, con una expresión entre el alivio y la resignación en el rostro. En su mano había un sobre delgado, cuya superficie blanca era un insulto contra la mugre del escondite de la resistencia. Reed lo arrojó sobre el escritorio con una mueca de desagrado. «Otro pago. Dinero del gobierno para silenciar a los demás. Ya se está volviendo insultante». Isaiah apenas lo miró. «No aceptaré ningún soborno por mi silencio». Reed sonrió, aunque había poco humor en su expresión. «No pensé que lo harías, pero eso significa que acabamos de hacernos algunos enemigos muy poderosos». Isaiah exhaló bruscamente. Siempre fueron enemigos. Simplemente no lo vi antes. Antes de que Reed pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo con un chirrido. Un joven miembro de la resistencia entró, con el rostro pálido por la urgencia. Llevaba una computadora portátil y la dejó frente a ellos sin decir palabra. La pantalla parpadeó y mostró una transmisión de noticias en vivo. La voz del presentador era tranquila, profesional, pero las palabras tenían un peso escalofriante. Varias figuras clave en el escándalo de Industrias Aurelius, incluidos ejecutivos de alto rango y funcionarios políticos, han desaparecido. Las fuerzas del orden se han negado a hacer comentarios, citando preocupaciones de seguridad nacional. Mientras tanto, los informes de sitios negros conectados a experimentos humanos ilegales siguen sin confirmarse, y las agencias gubernamentales niegan su participación. Reed soltó una risa amarga. Ya están limpiando su desastre. Isaiah apretó los puños. Number solo lo están moviendo a un lugar donde no podamos verlo. El miembro de la resistencia vaciló. Hay más. Shadow dejó un rastro antes de que... Tragó saliva con fuerza. El peso de la pérdida era evidente en su voz. Antes de morir. Encontró algo, una lista de ubicaciones. Creemos que Aurelius reubicó sus operaciones antes de la transmisión. Sabían que serían expuestos. El corazón de Isaiah latía con fuerza. Esto no había terminado. La corporación no había caído, simplemente se había adaptado. Las caras en la cima podrían cambiar, pero el sistema se mantuvo. Si se marchaban ahora, todo esto, todo lo que habían perdido, no serviría de nada. Se volvió hacia Reed, con fuego en los ojos. Los acabaremos. Hasta el último. Reed lo estudió durante un largo momento. Luego asintió. Esperaba que dijeras eso. La guerra estaba lejos de terminar. En los días siguientes, la resistencia trabajó incansablemente para descifrar los hallazgos finales de Shadow. Cada fragmento de datos los llevó más profundamente a una red de engaños, revelando no solo instalaciones ocultas, sino también el alcance total del alcance de Aurelius. La corporación no solo estaba experimentando con niños, estaba vinculada a la investigación genética ilícita, contratos militares y una red de influencia en la sombra que se extendía a los gobiernos globales. Pero con el nuevo conocimiento llegaron nuevos peligros. Una noche, mientras Isaiah y Reed revisaban mapas de posibles sitios de Aurelius, una explosión sacudió la casa segura. Las ventanas se rompieron hacia adentro, las llamas lamieron los bordes de la habitación, los gritos llenaron el aire mientras los miembros de la resistencia buscaban refugio.
A través del humo, Isaiah vio figuras oscuras moviéndose, mercenarios, sus armas preparadas con precisión mortal. ¡Nos encontraron!, gritó alguien. Estallaron disparos. Isaiah agarró a su hijo y se lanzó a cubrirse, protegiendo al bebé con su cuerpo mientras las balas atravesaban los muebles. Reed devolvió el fuego, sus movimientos practicados y eficientes, pero el enemigo se acercaba rápidamente. A través del caos, Isaías vio algo extraño. Una figura solitaria, de pie detrás de la pelea, observando. Su rostro estaba oscurecido por una máscara de gas, pero su postura le era familiar. Demasiado familiar. Isaiah contuvo el aliento. Era Eric Lawson. La traición ardía en su pecho, pero no había tiempo para la ira. La resistencia estaba perdiendo. Tenían que escapar. ¡Salida trasera!, gritó Reed, cubriendo su retirada. Isaiah corrió por los pasillos llenos de humo, con su hijo agarrado fuertemente contra él. Cuando irrumpieron en el callejón, los neumáticos chirriaron y una camioneta negra se detuvo de golpe. La puerta lateral se abrió de golpe. ¡Entre! La conductora era una mujer a la que Isaiah no reconoció, pero en ese momento, la confianza era un lujo que no podía permitirse. Saltó dentro, con Reed detrás. La camioneta se alejó justo cuando otra explosión iluminó la noche, consumiendo lo que quedaba de su escondite. En la tenue luz del vehículo, Isaiah se volvió hacia la conductora. ¿Quién eres? Las manos de la mujer estaban firmes en el volante, su expresión era ilegible. Una aliada, dijo. Y sé a dónde llevaron a los demás. Isaiah apretó su agarre sobre su hijo. Entonces, llévanos allí. La batalla acababa de comenzar. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia y se creó para resaltar las graves consecuencias del prejuicio racial y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Su propósito es generar conciencia, provocar una reflexión crítica e inspirar acciones en pos del cambio sistémico y la justicia en nuestras comunidades.